Hermanos, Dios los bendiga. Hoy es domingo 12 de abril del año 2020. Este es el siguiente video que se realiza para la predicación de hoy domingo. Gracias a Dios por la oportunidad de poder hablarles a través de este medio. Seguimos pendientes con las reuniones por la contingencia que hay y no sabemos cuánto tiempo más va a durar, pero damos gracias a Dios por poder tener este medio para poder grabar y enviarles el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Bendito sea Cristo. Vamos a empezar leyendo un texto que es Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Bendito sea el Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana nos acercamos al trono de la gracia, Señor, para hallar esa gracia, esa misericordia para el oportuno socorro. Pedimos la ayuda, la presencia de tu Espíritu Santo, Padre, para que la administración de la palabra, Señor, sea conforme el propósito, el plan que tú diseñaste, Señor, para este día en específico, Dios. Gracias, Señor, por bendecir a tu pueblo, Señor, por bendecir la iglesia, herederos del reino en Atlanta, bendito Dios. Bendice a cada uno de los hermanos que están mirando este video. Yo no sé si pueda llegar a alguien más, pero yo te pido, Dios, tu bendición para cada uno de ellos. Padre, que la administración sea, Señor, guiada por tu Espíritu Santo, Dios, y que la palabra pueda llegar, Dios, al corazón, al alma, Señor, a las mentes de tu pueblo, Señor, para que a través de la palabra, Señor, ellos, Padre, crezcan en madurez, Señor, aumente su conocimiento en ti, bendito Dios, Padre, y su vida, Señor, pueda ser una vida plena, Señor, en el Espíritu. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas. Te damos gracias, Señor, por la vida de cada uno, Dios, de los hermanos, Señor, que han estado al pendiente, Señor, y te pedimos, Dios, que en verdad tu palabra, Señor, llegue hasta sus hogares. Gracias, Padre Santo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bendito eres, Señor. Gracias te damos, Padre. Muy bien. Hermanos, estos tiempos son difíciles, no solo por los recientes acontecimientos, sino porque la maldad se ha incrementado en gran manera, tanto que en muchas partes no se ha podido contener los crímenes, el vandalismo y aún el brote del tan temible virus asesino, así lo llamo yo. Todas las noticias en los medios de comunicación contienen de un 80 al un 90% este tipo de información. Y lo terrible de esto es que las gentes se están acostumbrando a oírlas cotidianamente. Ese es el peor de los males. Cuando la gente se acostumbra a escuchar malas noticias, llega el momento en que ellos ya no pueden distinguir hasta cuándo es suficiente. Pero nosotros podemos ver que el mal se ha ido incrementando. No ha ido disminuyendo, sino se ha ido incrementando en diferentes áreas, en el crimen, en los robos, los homicidios, asesinatos, todo tipo de maldad se ha estado incrementando. Y pareciera para mucha gente que ya es normal. Hace 5 años fue la vez que regresé a México, y cuando yo llegué allá, andar en la calle me era muy difícil. No estaba yo acostumbrado a tanta gente ya. Aquí vivimos o hemos vivido aquí en Estados Unidos por cerca de 25 años. Y gracias a Dios hemos vivido en áreas que son
muy, muy tranquilas, ¿verdad? Nunca hemos visto nada, ni vandalismo, ni crímenes, nada de eso, siempre ha sido muy tranquilo. Y pues realmente es poca gente, no vivimos en una ciudad, una metrópoli, no vivimos, no estamos en Atlanta directamente, pero el llegar a México y ver tanta gente, tantos carros, todo eso a mí me estresaba muchísimo y me daba mucho miedo. A la gente le decía yo, pues es que me da miedo andar en la calle, y la gente me decía, no, no te preocupes, no pasa nada, no pasa nada. Pero por todos lados se oía que andaban asaltando en los medios de transporte público, y uno pues anda en la calle, y yo utilizo eso porque pues yo no tengo un automóvil en México. Y a mí me daba mucho miedo, pero también a la vez pensaba cómo la gente ya se acostumbró a vivir así. El, el mal, ¿verdad? Se les hace cotidiano. Y entonces la gente ya vive tranquila. Uno les pregunta y ellos dicen, no, pues ya me subo yo al transporte público, pero pues ya no llevo dinero, no llevo anillos, no llevo ningún tipo de joyas, no llevo nada, porque si se suben a robar, pues a mí no me roban nada. O sea, esa es la respuesta, esa es la solución, ¿verdad? Esto quiere decir, la gente ya se acostumbró, y para mí ese es el peor de los males, acostumbrarse a escuchar todas esas cosas, a vivir en un ambiente como ese, y entonces la gente ya no sabe, ya no pone un hasta aquí, o ya no sabe hasta cuándo es suficiente. Ya no podemos vivir así. La gente no se quiere salir de vivir de esos lugares, y bueno, todo esto está pasando en todos lados, alrededor de todo este mundo, ¿verdad? Eso solamente nos da algunas señales de que el tiempo está cerca. Bendito sea Dios. Pero aparte de todas esas noticias malas que todo el tiempo están diciéndolas en los medios de comunicación, nosotros tenemos buenas noticias. Bendito sea Cristo, alabado sea Dios. Cristo viene pronto y nos iremos a las bodas del Cordero. Mientras haya caos aquí en la tierra, nosotros estaremos gozando los beneficios de la iglesia vencedora. Bendito sea Dios, alabado sea nuestro Cristo. Bendito Dios, que Él tiene un propósito para su iglesia, y que por su gracia nosotros estaremos dentro de ese propósito, la iglesia vencedora. Bueno, aún un poco de tiempo y estaremos en plenitud con Cristo nuestro Señor, si así lo permite Cristo. Para eso pues estamos trabajando, estamos tratando de vivir una vida pía y santa delante de Dios, tratando de prepararnos y buscando de su presencia, para que cuando el Señor venga, pues Él nos encuentre haciendo bien, y entonces podamos formar parte de esa iglesia gloriosa, esa iglesia que va a estar en las bodas del Cordero. Bendito sea Cristo. Muy bien, pero mientras tanto, o mientras esperamos a que los acontecimientos pasen, veamos lo que la Escritura nos dice. Voy a darles de entrada 3 citas bíblicas para que ustedes las puedan recordar. Yo les recomiendo que, si es posible, las memoricen y las tengan presentes en su mente y en su corazón. Son importantes para que nosotros podamos desarrollar esa vida que Dios espera de cada uno de nosotros. La primera es Juan, capítulo 16, versículo 33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria a Cristo, porque Él es el vencedor. Ningún mal, no importa cuánto esté creciendo el mal o la maldad en este mundo, alrededor de todo este mundo, Cristo es vencedor, hermano, y nosotros estamos del lado del vencedor, que es Cristo, nuestro capitán. Bendito sea Dios.
La segunda cita que les quiero dar es 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. Esta cita dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Bendito sea Dios. ¿Cómo nos hemos desarrollado en la vida cristiana? ¿Qué metas nos hemos puesto en la vida cristiana? ¿Estamos desarrollando? ¿Estamos llegando a los puntos donde marca que realmente estamos avanzando? ¿O nos hemos quedado estancados? Dice que corramos de tal manera que obtengamos aquel premio. Bendito sea Dios. Es un llamado para todos nosotros. No solo para las ovejas en general, sino para todos. Todos los que estamos en Cristo Jesús necesitamos mirar que nuestra carrera se inició y que seguimos corriendo. Y vamos corriendo. Y queremos llegar a la meta para ganar el premio que nos será otorgado. Bendito sea Dios. El tercero de estos textos que quiero darles es 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Dice, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ciertamente, como les dije, las cosas están empeorando cada día y quizás alrededor de nuestro vecindario no se nota, no se ve, no se sabe nada, pero hermano, basta con que mires las noticias en alguno de los medios de comunicación que hay para que tú veas todas las cosas que están pasando alrededor de este mundo. Y todo realmente está rodeado de maldad. Y bueno, yo aquí quiero decirte esto. Hay un texto que nos da una pauta, que es el tema que quiero compartirles hoy, ¿verdad? Y este texto dice así, está en 1 de Timoteo capítulo 6, versículos 17 al 19. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Y esta última parte del versículo 19 es la que nos va a interesar, que echen mano de la vida eterna. Bendito sea Dios. Aquí entonces vemos un consejo específicamente en el texto que acabo de leer hacia los hombres ricos. Pero también lo leímos al principio, ¿verdad? En el primer texto que leí, a donde Pablo le está recomendando a Timoteo que también él eche mano de la vida eterna, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué echar mano de la vida eterna? Haríamos entonces una pregunta para que entonces podamos contestar. ¿Echar mano qué es? Echar mano de la vida eterna. Bien, entonces la pregunta que haríamos sería, ¿qué es vida eterna? ¿Qué es vida eterna? Encontramos 5 aspectos con relación a este tema, la vida eterna. Si le preguntamos a la gente en general, ¿verdad? Aún yo diría que a mucho pueblo de Dios le preguntamos acerca de la vida eterna, pueden darnos muchas definiciones, ¿verdad? Pueden hacer una referencia a que pues, la vida eterna es la que viviremos
con nuestro Señor Jesucristo allá en el cielo, ¿verdad? Los que somos salvos, los que sabemos esto, que porque somos salvos estaremos en la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Aunque para algunas gentes pues no tienen el conocimiento. Pero si tú les pides alguna explicación clara, pues te dicen, no, pues no sé, no tengo la menor idea que pueda ser en una definición vida eterna, pero yo sé que eso es pues vivir en la eternidad con Dios. Bueno, ok, pero aquí el texto está hablando en un tiempo presente, ¿verdad? Está dando un consejo de cómo deben comportarse tanto Timoteo como en el texto de 1 Timoteo 6, 17 al 19, donde le está hablando, dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, y da todas las recomendaciones, ¿verdad? Y al final dice que echen mano de la vida eterna. Bendito sea Dios. Entonces la vida eterna realmente también es algo que es presente, que es ahora. No solo en la eternidad, allá con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Dios, sino presente en este tiempo. Pero ¿cómo podemos entonces definir vida eterna? Vamos a ver estos 5 aspectos con relación a este tema de la vida eterna. Y Dios nos ayude a poder explicar cada uno hasta lo más que se pueda, para que podamos tener realmente un entendimiento, y que tanto el consejo que Pablo le da a Timoteo como el consejo que está dando a los hombres ricos, y entiéndase que no está hablando ricos en fe, ¿verdad? Porque parte del texto dice, ni pongan la esperanza en las riquezas. Está hablando de gente que tenía un poder económico, que tenía riquezas económicas, ¿verdad? Posesiones. Y bueno, en relación a eso, bueno, pues está dando el consejo especialmente que ellos no deben poner su esperanza. Vamos a adelantarnos un poquito, ¿verdad? Pero que no deben poner su esperanza en las riquezas, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de entender un poquito lo que es vida eterna, ¿ok? Bendito sea Dios. Muy bien, vamos a ver el número 1. Vida eterna es una revelación. Tenemos un texto en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 20, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, dice, y la vida eterna. Bendito sea Dios. Bueno, pues lo que podemos entender aquí es que cuando Jesucristo se revela como el Hijo de Dios, al mismo tiempo se está revelando la vida eterna. La vida eterna es Él. Él es la vida eterna. Dice la Escritura, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene a mí, nadie viene al Padre si no es por mí. Bendito sea Dios. Entonces, la vida eterna es una revelación que se nos da a través del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros vamos a echar mano de la vida eterna, esto quiere decir que vamos a echar mano de lo que representa a Cristo Jesús en nuestras vidas. Eso es lo que tiene que ser. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 2, dice, voy a buscarlo, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces,
vida eterna es una revelación que viene a través del conocimiento de la revelación de Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Mesías, el que vino a cumplir el propósito de Dios para que los hombres pudieran tener salvación. Bendito sea Dios. Yo creo que muchos hemos buscado o hemos pedido, ¿verdad? O hemos aún escuchado, si Dios te lo reveló, o busca la revelación. Bueno, aquí está. ¿Quieres revelación? Bueno, está hecha a mano de la vida eterna, que es Cristo Jesús. Y entonces tú tendrás la porción que te corresponde de lo que Dios te quiere enseñar, de lo que Dios te quiere revelar. Bendito sea nuestro Cristo. Bueno, número 2, la vida eterna es un testimonio. Juan capítulo 5, versículos 11 y 12 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Alabado sea Cristo. Entonces, este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Vida eterna es un testimonio. El testimonio viene del Espíritu renacido. Esto nos habla de convicción. Cuando recibimos la gracia de Dios para salvación, se crea un testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, hay un testimonio en el corazón de la persona. Cuando la persona ha procedido a la confesión, ¿verdad?, al reconocimiento de la obra redentora de Cristo Jesús, entonces en el espíritu de la persona, en un espíritu regenerado, se crea un testimonio de que es hijo de Dios. Pero a su vez, esta información, este testimonio, tiene que pasar al consciente del alma para que realmente sea un ancla firme. Un ancla firme. El problema para muchos es que fallan en este proceso, ya que no pueden reconocer la salvación como un regalo permanente en la vida del cristiano. No pueden reconocerlo como algo permanente, sino como pareciera que solamente lo reconocen como algo temporal. Algo temporal que puede ser removido o puede ser establecido otra vez. Sin embargo, la salvación, según lo que hemos aprendido, lo que hemos estudiado en las Escrituras, es que la salvación no se quita, la salvación no se pierde, ¿verdad? Y cuando nosotros tenemos ese conocimiento, ¿verdad?, se establece ese testimonio de que tenemos vida eterna y viene a ser un ancla firme para nuestra alma, ¿verdad? Cuando las personas piensan, cuando fallan, que pueden perder su salvación, al mismo tiempo están pensando o creyendo que pueden dejar de ser hijos de Dios. Y ese realmente es un problema. Es un problema porque el testimonio no está funcionando correctamente, ¿verdad? Dice el texto, dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Yo quiero pensar esto, o quisiera yo preguntar esto. Una persona que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, que confesó, hizo su confesión, reconoció, se arrepintió del pecado y pidió perdón y aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿verdad?
esta persona recibe ese testimonio en su espíritu, porque su espíritu se regenera, ¿verdad? Pero en su caminar, cuando está caminando en su vida espiritual, falla, tiene un error, ¿verdad? Y esta persona piensa que pues esa falla le puede hacer perder o le hace perder su salvación. ¿Qué implica? Pensar eso implicaría que dejaría de ser hijo de Dios. Si una persona pudiera perder su salvación, automáticamente dejaría de ser hijo de Dios. Y realmente eso no puede pasar. Eso no es algo que Dios pudiera permitir. Uno de los imposibles para Dios es negar a un hijo. Dios no puede negar a un hijo. Una vez que Dios nos ha aceptado como hijos, Dios compromete su palabra a llamarnos siempre hijos y a recibirnos como hijos. Si esto que les estoy planteando de esta persona que recibió a Jesucristo pero falló, fuera tal cual y que la gente perdiera su salvación, hermano, podemos pensar esto, entonces la persona puede llegar en un momento a arrepentirse de ese error, pedirle perdón a Dios y entonces Dios le vuelve a decir, ok, vuelves a ser mi hijo. Pero vuelves a fallar y vuelves a dejar de ser mi hijo. Y si te vuelves a arrepentir, vuelves a ser mi hijo otra vez. Y entonces sería un ser y no ser, ser y no ser, ser y no ser. Pero yo te digo una cosa, Dios no está jugando. Dios no juega. Cuando Dios dice una cosa, Él dice sí y amén. Así es, así se va a cumplir, así tiene que ser. De tal manera que nuestro caminar en Cristo Jesús tiene que ser de acuerdo a este testimonio, ¿verdad? Un testimonio que representa que la vida eterna, porque está en Cristo Jesús. Leamos otra vez el texto, dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, que Dios nos ha dado vida eterna. O sea, quiere decir que ya nos dio la vida eterna. ¿Pero qué es esa vida eterna? Dice, y esta vida está en su Hijo. Y luego dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Está hablando obviamente de la vida eterna. Bendito sea Dios. Entonces, esto realmente, la vida eterna viene a ser un testimonio en nuestro espíritu que debe trascender o debe traspasar a nuestra alma para que realmente nosotros tengamos ese testimonio de que somos hijos de Dios. Dios no nos va a negar en ningún momento. No importa la falla que tengas. Y perdónenme que se los diga así, y esto implicaría muchísima explicación, ¿verdad? Pero la salvación nunca ha estado en juego. Y ya se los repetí, yo ya se los dije en un video anterior, nuestra salvación no está en juego. Nuestra salvación es segura. El problema es que muchos no saben anclarla en el alma, en el consciente de nuestra alma. Y entonces están fluctuando. Si fallo, ya no soy. Si hago bien, entonces sí soy. Y entonces están jugando en uno y en otro, tratando de establecerse, no sé en qué, la verdad no sé en qué. ¿Queremos estar firmes? Entonces tengamos este testimonio, ¿verdad? Es decir, echemos mano de la vida eterna. Echemos mano de la vida eterna. ¿Qué es esto? Tengamos ese testimonio, no solo en nuestro espíritu, porque en nuestro espíritu no pecamos, sino que pasémoslo a nuestra alma, para que nuestra alma esté consciente
de ese testimonio, y entonces nosotros verdaderamente podamos echar mano de la vida eterna. Bendito sea Dios. Somos hijos de Dios. La vida eterna la tenemos. Los que no tienen la vida eterna no son hijos de Dios, es lo que está diciendo el texto. Los que no tienen vida eterna no son hijos de Dios. Desde el otro sentido, los que no son hijos de Dios no tienen vida eterna. Esa es la verdad, es lo que está diciendo el texto. Muy bien. Número 3. Es un conocimiento. La vida eterna es un conocimiento. Juan 17, capítulo 2, versículo 3 dice: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Entonces la vida eterna es un conocimiento. Es un conocimiento que se adquiere. La vida eterna es un conocimiento del Dios verdadero y a Jesucristo. Las palabras de Jesús siempre hablaron de su Padre Celestial. Jesús siempre hizo referencia a su Padre Celestial. Él funcionó, hizo, habló, actuó, todo en relación a su Padre Celestial. Jesús dijo: todo lo que veo hacer al Padre, eso es lo que yo hago. Pero a Dios no lo conocieron, a Jesucristo menos. A Jesucristo no lo conocieron porque en realidad aquellos hombres no conocían a Dios. ¿Y qué quiero decir con esto? Aquellos hombres de aquella época, los escribas, los fariseos, los doctores de la ley, el sumo sacerdote, todos ellos que se decían conocer a Dios y tener el conocimiento, todo el conocimiento en relación a Dios, ¿verdad? Ellos decían: nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Ellos se basaban en eso. Ellos son nuestros padres. Ellos conocieron a Dios. Ellos tuvieron una relación con Dios. Ellos hablaron con Dios. Pero como ellos son nuestros padres, entonces nosotros también conocemos a Dios. Pero en realidad no era así. Ellos no conocían a Dios, porque Jesús mismo lo dice, ¿verdad? Ellos decían que estos hombres, Abraham, Isaac y Jacob, eran sus padres, ¿verdad? Como ancestros, como antecesores en lo que se refería a sangre y carne, pero también en cuanto a la ley, en cuanto a lo que se refería a lo espiritual. Pero ellos realmente no conocían a Dios. Voy a decir así: la vida eterna viene a dejar al descubierto el Dios eterno, dejándose ver en la persona de Jesucristo. Voy a repetirlo. La vida eterna viene a dejar al descubierto el Dios eterno, dejándose ver en la persona de Jesucristo. Dice en Juan 17, versículos 25 y 26, dice así: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y los daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Es decir, para los eruditos de la ley de aquel tiempo,
ya les era desconocido Dios. En esto ellos habían traspasado la ley y los mandamientos, olvidándose de Dios mismo. Se habían enfrascado en el cumplimiento de todas las tradiciones que solo agradaban a sí mismos, olvidándose el de agradar a Dios. ¿Qué pasaba con aquellos hombres? Aquellos hombres vigilaban, eran tan celosos de la ley que vigilaban en una forma tremenda, en una forma muy fuerte, que se cumplieran todas las tradiciones de la ley. Pero ellos se habían olvidado de Dios. En alguna forma, por querer explicarlo, sabían de Dios, pero ellos ya no conocían a Dios. Sabían de Dios, pero ese Dios del que ellos mencionaban era un Dios lejano, un Dios que vivía en otro lado, en otra dimensión. Y ellos solamente se dedicaron a tratar de cumplir lo que la ley establecía. Ese fue un error muy grande de todas esas gentes. Y puedo decir que en la actualidad hay grupos o hay denominaciones que se han enfocado directamente en eso, en cumplir con la ley, en cumplir con mandamientos, en cumplir con estatutos, ¿verdad? Pero se olvidan de aquel que estableció esa ley o esos mandamientos o esos estatutos. Se olvidan de él. Se olvidan de agradarle a él y solamente se buscan agradarse a ellos mismos, ¿verdad? El Señor Jesús les dijo a estos hombres que ellos parecían tumbas lavadas, emblanquecidas, ¿verdad? Por fuera muy blancos y muy limpios, pero por dentro estaban podridos. ¿Por qué? Porque ellos ya no conocían a Dios, no tenían conocimiento de Dios. Entonces Jesús vino y a través de la vida eterna, ¿verdad? Vino a traer a la luz el conocimiento de Dios otra vez, donde Jesús hacía referencia, ¿verdad? No a las leyes, no a los conceptos o tradiciones. Jesús las conocía, él mismo las dictó, ¿verdad? Pero él no se establecía en las tradiciones, sino él decía lo que yo hago, lo que mi padre me dice que haga, porque él sabía que tenía que agradar a Dios. Esa era la encomienda principal de nuestro Señor Jesucristo, agradar a Dios. Y como aquellos hombres ya no conocían a Dios, más bien, ya no conocían a Dios por haberse distraído en todas estas cosas, Jesús tuvo que traer al conocimiento a través de la vida eterna, a través de Él mismo. Es decir, Primera de Juan dice, en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis o para que tengas conocimiento que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Para que sepáis o conozcáis que tenéis vida eterna. Bendito sea Dios. Así es que era muy importante para nuestro Señor Jesús revelar a Dios, hacer del conocimiento de aquellas gentes, y no solo de aquellas gentes, sino desde aquel entonces hasta nuestros días, hacer del conocimiento de Dios.
Me acuerdo que en alguna ocasión les mencionaba yo a los hermanos aquí en la iglesia, les decía yo, Dios no es un Dios de opinión, porque si nosotros hacemos una encuesta a diferentes personas y les preguntamos, ¿tú qué dices de Dios? La gente pues siempre dice, bueno, yo opino, yo creo. Bueno, pero tú sabes. Bueno, no, yo no sé, pero pues yo creo que esto debe ser así, o que Dios debe ser así, o que debe ser por este lado, por acá. Dios no es Dios de opinión. Dios quiere ser un Dios conocido, no un Dios que no se le conozca. Y nosotros vamos a conocerlo, primero, echando mano de la vida eterna, que es Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Segundo, conociendo su palabra. En su palabra nosotros vamos a conocer a Dios. Y en cierta manera vamos a poder decir qué es lo que sabemos de Dios, qué es lo que conocemos de Dios cuando nosotros conozcamos su palabra. Porque Él se revela a nosotros a través de su palabra. Es verdad, Dios se reveló a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, mi Padre y yo uno somos. Así que cuando Jesús se reveló al mundo, también estaba revelando a su Padre Celestial. Cuando Jesús se dio a conocer al mundo, también estaba dando a conocer a su Padre Celestial, que para ese entonces la gente ya no lo conocía. La gente se distraía con otras cosas. Mira, te lo voy a explicar quizás en una cosa más sencilla, si me lo permites, ¿verdad? Puedo decir esto. Yo sé que existe un país que se llama Rusia y que todos los que viven en Rusia son rusos, ¿verdad? Y que pues ese país tiene su gobierno y tiene todo como cualquier país, ¿verdad? Su moneda, su política, todo su geografía, todo lo que ustedes quieran ponerle, ¿verdad? Pero también tiene un presidente. Y yo pudiera leer o aprender muchas cosas acerca de Rusia, excepto conocer su presidente, porque no me interesa conocer su presidente. Sé que Rusia se gobierna mediante un presidente, quizás un congreso, un senado, no sé cómo sea, ¿verdad? Pero no me interesa conocer su presidente. Y yo puedo hablar muchas cosas de Rusia, pero sin conocer a su presidente, sin saber absolutamente nada de su presidente. Es algo parecido. Hablar de la Biblia, hablar de las cosas religiosas, sin conocer a Dios, créanme que simplemente pues sería hablar vano. A lo mejor podría decir sin fundamento, ¿verdad? Dios se hace conocido a través de que nosotros echemos mano de la vida eterna. A través de Jesucristo nosotros podemos conocer a Dios mismo. Bendito sea Dios. Para eso es la vida eterna. Número 4. Vida eterna, o en la vida eterna hay esperanza. Tito, capítulo 1, versículo 2, dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Ahí también en Tito, capítulo 3, versículo 7, perdón.
Bueno, el primero es Tito 1, verso 2. El primero es Tito 1, verso 2 y el segundo es Tito 3, verso 7. Dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, vida eterna también es esperanza. Y vamos a ver qué es lo que dice. Esperanza está delante de la vida del cristiano. Si bien en este mundo se pasa por infinidad de pruebas y problemas, hay para nosotros los cristianos una esperanza que alienta nuestro caminar para seguir la carrera que Pablo menciona y que podemos terminar como buenos soldados en la milicia de Cristo Jesús como nuestro capitán, con la esperanza de llegar al hogar celestial prometido por Jesús. Bendito sea Dios. Entonces, vida eterna es esperanza para nosotros. Cuando nosotros echamos mano de la vida eterna, estamos echando mano de una esperanza que Dios nos da. Créeme, hermano, de la gente que yo conozco, hasta ahorita, de la gente que yo conozco y de los hermanos que conozco y que sé, gracias a Dios hasta ahorita ninguno ha sido tocado por este azote, por este virus. Ninguno ha sido tocado. Bendito sea Dios. Y yo creo que es por la esperanza que nosotros tenemos. Hay esperanza delante de nosotros. No solo como dice aquí, para que lleguemos al hogar celestial prometido por Cristo Jesús, sino una esperanza de vida delante de nosotros. ¿Qué va a pasar mañana? No tengo temor. La palabra de Dios dice que no tendremos temor de malas noticias. Esto quiere decir, tengo una esperanza. Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así es que, ¿qué vendrá mañana? No tengo temor. Tengo esa esperanza. Cristo es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es el que me sostiene, es el que me provee, Él es el que está por mí, Él es el que pelea mis batallas. Esa es mi esperanza, hermanos. Así es que, si necesitas echar mano de la vida eterna, hermano, la vida eterna es esperanza. Busquemos a Cristo Jesús. Y yo estoy seguro, hermano, que Él no te va a defraudar. Yo no sé para cuántos de ustedes, al empezar esta situación que se está viviendo ahorita, que es mundial, pudieron haber contado con algunos recursos para decir, bueno, pues sí me voy a quedar en mi casa encerrado, porque pues es peligroso salir, ¿verdad? Algunos diríamos, pues es tentar a Dios, ¿verdad? Pero, ¿cuántos pudieron haber dicho, bueno, sí, yo me quedo en mi casa encerrado, ahí tengo unos ahorros, tengo unos recursos que puedo utilizar para no tener que ir a trabajar y poder solventar los gastos que tengo y no me venga una crisis financiera, ¿verdad? Bueno, si tenías los recursos, pues qué bueno, gracias a Dios, gloria a Dios por ello. Qué bueno que fuiste ahorrador como la hormiguita, ¿verdad? Que trabajó para que durante el invierno tener la provisión que necesitaba sin tener que salir. Bueno, gracias a Dios por ello. Pero ¿qué de aquellos que no pudieron tener eso? ¿Qué de aquellos que al no tener eso y aún el trabajo les fue cesado? ¿Qué hay en sus almas?
hay desesperación, hay angustia, hay preocupación. Algunos, aún arriesgándose, prefieren salir y ir a buscar. Es que necesito dinero, porque tengo que pagar aquí, tengo que pagar allá. Tengo compromisos que cumplir. Qué bueno que seas responsable. Gloria a Dios por ello. Pero hay que saber depender de Dios. Si había el ahorro, qué bueno, pero si no había el ahorro, ¿qué vas a hacer? Cabe mencionar aquí, hermano, lo voy a decir así. Cristo viene pronto. Y cosas van a pasar. Cosas feas, cosas terribles. Los cristianos van a ser atacados. Vamos a ser atacados los cristianos. La gente nos va a acusar. Se está gestando una nueva religión única, donde los cristianos van a ser aplastados en todos lados. Yo preguntaría, ¿qué vas a hacer? Cuando te digan, niega a Jesucristo si no tienes comida. ¿Qué vas a hacer? Niega a Jesucristo o no te rentamos un lugar donde vivir. Niega a Jesucristo o no tienes para comprar lo necesario en tu casa. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a negar a Jesús para obtener lo que necesitas? ¿O vas a echar mano de la vida eterna en esa esperanza de decir, no tengo, pero Cristo es mi esperanza? Cristo es mi vida eterna. En Él voy a esperar. En Él creo y en Él confío. ¿Harás eso? Hace unos días estaba yo pensando, qué terrible va a ser para muchos cristianos. Qué terrible va a ser para muchos cristianos. Que al verse en una situación de este tipo, van a negar a su Señor. No les va a importar ninguna otra cosa más que obtener lo que ellos necesitan. Y van a decir, sí, niego a Jesús. A mí dame lo que necesito y yo niego a Jesús. Realmente es triste. Quizás cristianos que dijeron que iban a amar a Jesús siempre. Quizás algunos Pedros que dijeron, si tú mueres, yo muero contigo. Quiera Dios que verdaderamente haya una convicción en nuestros corazones y que nuestra esperanza de vida eterna nos haga permanecer firmes y sin importar lo que venga, podamos decir, Cristo es mi Rey. Cristo vive. Bendito sea Dios. Bueno, número 5. Este número 5 nos habla un poquito de esta vida que estoy mencionándoles. El número 5 es el poder desarrollar una vida totalmente distinta a la vida en la carne. Esta vida está relacionada con Cristo, con el Cristo resucitado
y exaltado. Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Otra vez voy a leerlo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Gloria a Cristo, bendito sea Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vuestra vida eterna está escondida con Cristo en Dios. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuanto más conocemos del Cristo revelado, resucitado y exaltado, cuanto más podremos vivir una vida plena conociendo que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito sea Dios. Necesitamos desarrollar una vida totalmente distinta a la que llevamos anteriormente. Es decir, necesitamos desarrollar una vida espiritual, una vida consagrada a Cristo, a Dios. Yo diría, no nos conformemos con conocer algunas cosas. Eso no es suficiente. Aquellos hombres se conformaron con conocer todas las tradiciones, aún con conocer la palabra, la ley, pero se olvidaron de conocer a su Dios. ¿Queremos una vida diferente? Bueno, desarrollémosla en una revelación de la vida eterna. Bendito sea Dios. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Cada uno de nosotros estamos pasando por cosas diferentes. Allá donde tú estás, aquí donde yo estoy. Si vienen a la mente cosas, preocupaciones, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Hasta cuándo? Pareciera que se está adelantando la fecha, más bien se está postergando la fecha, ¿verdad? Era para el 15 de abril, ahora es para el 30 de abril. Y parece que va más adelante para mayo, para X día de mayo. Y la gente sigue encerrada en sus casas. Encerradas es un decir. Nada menos ayer salimos a caminar un rato ahí al parque, guardando distancia, con cubrebocas y guantes. Y guardando distancia de todas las personas que habían ahí. No había muchas, pero sí había gente ahí, igualmente haciendo ejercicio o caminando, ¿verdad? Pero ves, los centros comerciales están vacíos. Muchas tiendas cerradas, tiendas chicas y tiendas grandes. Todo tipo de negocio, cerrados. Uno que otro abierto. Algunos restaurantes, pero solamente atendiendo por la drive-thru que le llaman aquí, ¿verdad? Pero nosotros no desesperamos. Somos pacientes. Me acuerdo hace tiempo una hermana un día se me acercó. Y no recuerdo exactamente qué era lo que estaba pasando por otra parte del mundo, no sé en dónde. Era una guerra, era un brote de guerra de algo. Y se acercó una hermana y me dice, hermano, necesitamos orar. Le dije, sí, hermana, ¿por qué? Dice, porque Dios pare todas esas guerras. Yo le dije, hermana, no pierda su tiempo. No pierda su tiempo orando en esa dirección. Mejor ore porque Dios guarde a su pueblo.
hermano, pero entonces usted está de acuerdo de que toda esa gente inocente muera. Le dije, hermana, todo eso es bíblico y tiene que cumplirse. Si usted ora porque no haya guerras, hermana, no va a pasar. Créame, no va a pasar. Porque está en la Biblia. Oirás de guerras y rumores de guerras. Pero esto solamente será principio de dolores. Hermano, lo que está aconteciendo no es desconocido para Dios. Son principios de dolores. Orar porque la gente no muera. Hermano, todos los días la gente muere. Si no es por un accidente, o por una enfermedad, o por un crimen. Hermano, mueren de viejos. Pero todos los días la gente muere. Y orar porque la gente no muera, hermano, pues entonces tendríamos gente longeva con 200, 300, 400 años de vida, hermanos. Y eso no va a pasar. Nunca va a pasar. Alabado sea Cristo. Bien. Bueno. Para terminar. Entonces, habiendo visto estos 5 aspectos acerca de vida eterna, vemos entonces ahora por qué se nos dice que echemos mano de la vida eterna. La confianza de los cristianos no está en las riquezas, ni en las posesiones, ni en los bienes que posee, sino en la vida que Cristo nos ofrece aquí, ahora y en la eternidad. Para nosotros es mucho más importante lo que Cristo nos ofrece, no lo que el mundo ofrece, no lo que nosotros podamos conseguir en bienes materiales o financieros, sino lo que Dios nos ofrece. A través de su revelación, su testimonio, su conocimiento, su esperanza y la vida en el Espíritu. Eso es lo que Dios